Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Soy Elo Bengoechea y hoy, como siempre, para no fallarles, tenemos un entrevistado de lujo que nos va a hablar de su historia de vida y de todo lo que fue este pasaje de eliminatorias con Perú en el repechaje. Él, español de nacimiento, se desarrolló y marcó historia en América del Sur, algo que se suele dar a la inversa. Fue el primer técnico en clasificar a Bolivia a un mundial. Sí, ahí ya les dije todo. Español y logró eso con Bolivia. Vamos a ver su historia de vida y enseguida estamos con él. Licenciado en Medicina por la Universidad de Barcelona, también se especializó en cirugía. Xavier Azcargorta Uriarte fue un futbolista español que jugó muy corto tiempo en el Athletic Club de Bilbao de España, hasta que una lesión a la rodilla lo sacó de carrera. A raíz de esa lesión se hizo técnico y en la década del 80 se convirtió en el entrenador más joven en dirigir en la Primera de España, al frente del Deportivo Español. En su país natal dirigió a elencos como Real Valladolid, Sevilla, Nàstic de Tarragona y Tenerife. Luego de su paso por el fútbol de su país, llegó a Sudamérica para hacerse cargo de la selección de Bolivia, con la que afrontaría la Copa América de Ecuador en 1993 y las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo 1994 en Estados Unidos. En la selección boliviana se encontró con la mejor generación de futbolistas de la historia del país del altiplano, encabezada por Marco Echeverri, secundados por Ramiro Castillo, Erwin Sánchez, Julio César Valdivieso, Milton Melgar, entre otros. Con ese plantel llegó a clasificar por primera vez por méritos propios a una Copa del Mundo, hecho que hasta hoy es inigualable. Luego de su paso exitoso por Bolivia, fue contratado por Chile, donde no tuvo el desempeño deseado y fue reemplazado rápidamente por el entrenador Nelson Acosta. Azcargorta luego dirigió en Japón al Yokohama Marinos, equipo con el que salió campeón. También estuvo en México y China. En esta ocasión, en la entrevista, nos acompaña el español con corazón boliviano, Xavier Azcargorta. Hola Xavier, ¿cómo está? Un verdadero placer tenerlo con nosotros en la entrevista. Estoy bien, la verdad, estoy bien, no, estoy muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué nos puede decir de las eliminatorias que han terminado hace poco y con un Perú clasificado al repechaje? Y de las eliminatorias tengo que decirte que, bueno, se ha dado lo que se pensaba dar, es decir, que han entrado Ecuador como tercero. El cuarto puesto ahí fue decisivo, creo que el partido polémico de Uruguay con Perú, que si entró la pelota, que si no entró, que si el VAR dice, que si el 3D dice que no, bueno, todo lo que sea. Sí. Pero luego el desenlace era que Uruguay ganó en Chile, Perú estaba claro que iba a ganar a Paraguay, que Perú con la victoria ya se aseguraba el repechaje, cuidado, era el repechaje, porque aquí la gente se olvida de que el repechaje hoy en día es un repechaje, no es que estés clasificado ya. No, claro que no, claro. Incluso hay gente de Asia que ha preferido jugar el repechaje ahí, como Australia, que no estar en Oceanía porque son más duros el grupo asiático. Por lo tanto, iba a ser un terreno neutral y no va a ser tan fácil como aquel pacto en su día que se hizo entre colombianos y peruanos después del afer del escritorio por los puntos en Bolivia, de Chile y de Perú, ¿no? Pero yo creo que no ha habido grandes novedades. Ha habido el triunfo de Brasil, que ha terminado invicta las eliminatorias, igual que Argentina con el empate con Ecuador, y que, bueno, creo que se ha demostrado un poco que en Latinoamérica, en Sudamérica, en este momento están Brasil y Argentina y están todos los demás. Totalmente de acuerdo. Entonces, en ese todos los demás es donde más, por ejemplo, Colombia ha ganado en Venezuela
pero no le ha valido para el repechaje, porque ha entrado Perú. Y Perú ha demostrado una ley que en el fútbol siempre se da, que es que en el fútbol el que depende de uno mismo es el que tiene la ventaja, no tiene que estar mirando a ver qué hacen los demás. Ni que hablar que sí. Usted que conoce también el fútbol asiático, pues ha trabajado allá y es un conocedor del fútbol en general. ¿Qué opinión tiene del rival que se le puede venir a Perú, ya sea Australia o Emiratos Árabes Unidos? No va a ser fácil. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en primer lugar el modelo de antes era ida y vuelta. Es decir, tenías siempre el partido en tu casa como el partido que podías meter presión. Claro. Hoy en día se va a jugar en campo neutral, según tengo entendido. Sí. Entonces, el partido en un campo neutral a un partido, siempre en el fútbol puede pasar cualquier cosa. Entonces, eso es un desenlace que te deja un poco a ver qué pasa. Luego hay equipos importantes. Está, por ejemplo, Irán, está Emiratos Árabes, está Australia, que se ha metido en el grupo asiático. Son equipos que tienen presión, tienen fuerza, y yo que he vivido el fútbol japonés y he vivido el fútbol chino, conozco un poco cómo es el fútbol en esas latitudes y no va a ser nada fácil para el repechaje. Claro. Ahora voy a ir un poco a su historia de vida. ¿Cómo nació su pasión por el fútbol cuando era un niño en España? Siempre me llamó la atención el fútbol por dos aspectos. Uno, porque, bueno, yo siempre fui, con mi hermano y con mi papá, éramos pelotaris, o sea, de pelota a mano por el País Vasco, etc. Pero en el colegio interno donde yo estuve se daba mucho el fútbol y resulta que era bueno jugando fútbol. O sea, y ahí empezó la discusión. Pero la segunda fue que yo soy médico, también estudié medicina, sí. Pero yo he descubierto, gracias al fútbol, gente que de otra forma no hubiera conocido. Ni hubiera estado en otros países, ni hubiera vivido en otros países, o sea, y gracias a eso, gracias al fútbol, pues he conocido a muchísima gente. He sido héroe, a veces he sido villano, a veces... O sea, es un poco lo que te da, sobre todo el trabajo de director técnico, claro, de entrenador, que de la noche a la mañana eres un ídolo y de repente eres un desastre, no vales para nada. Totalmente. Entonces, yo a veces suelo decir, cuando estoy con colegas míos médicos, y me dicen, ¿qué haces tú en el fútbol pudiendo estar? Y les digo a ellos, ¿qué te parece a ti si tú, como cirujano, estuvieras delante de 50.000 personas y en el momento en que pones el bisturí para abrir el campo operatorio, de repente 50.000, de los 50.000, 40.000 te chillan diciendo que no es así? Sí. ¿Qué tal? Cada cosa tiene su dificultad. Pero no hay duda de que hay una cosa que es muy importante. A mí me ha ayudado mucho el tema de la medicina por una razón. Porque, ¿qué es lo que yo manejo como director técnico? Cuerpos humanos. ¿Qué mejor forma de conocer el cuerpo humano que estudiar medicina? Sí, ni que hablar que está súper preparado, por lo menos para trabajar con cuerpos humanos, eso seguro. Si ustedes quieren seguir escuchando a Ascagorta, su vida, su adaptación de España, de Europa a América del Sur, su análisis del fútbol, cómo llevó su vida, además siendo un profesional, espérennos un segundito, que enseguida volvemos con la entrevista.
Alarmas Verisur, ¿en qué lo puedo ayudar? Me gustaría instalar una alarma monitoreada en mi casa. ¿Usted ha sufrido algún robo? Ya han ocurrido robos en mi urbanización y quiero dejar mi casa más protegida. Enviaremos un especialista a Verisur lo más pronto a su casa y él instalará su alarma hoy mismo. Perfecto. Ahora con la nueva alarma Cero Visión, somos capaces de impedir la visibilidad del ladrón, porque no se puede robar lo que no se puede ver. Calcula online en verisur.pe o llama al 0800 188 20. Ayacucho FC, Atlético Grau, viernes 22, 3:15 p.m. y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Betson, Movistar, Incabet, Agua San Carlos, Apuesta Total, Toyota Gino, Dorado Bet, Pago Efectivo. Betcris. Para estar informado sobre lo que está pasando en el mundo del fútbol, olvídate de tanto zapping. Goles, entrevistas, presentaciones, todo sobre la Liga 1 Betson y un repaso por las redes sociales de tus jugadores y clubes favoritos en un solo lugar. Gol Perú Noticias. De lunes a viernes en 2 ediciones a las 12 y 7 p.m. por Gol Perú, el canal del fútbol. Bienvenidos nuevamente a la entrevista, un placer que sigan con nosotros. Xavier, usted es una persona bastante particular, cirujano, futbolista y entrenador. No suele suceder que los futbolistas o los entrenadores tengan una carrera profesional. Además, en vez de comenzar en América y luego irse a Europa, hizo al revés de lo que los latinoamericanos al menos intentan hacer, ¿no? De España se vino primero a Bolivia. ¿Cómo fue el cambio de su vida de dejar España y venir a Latinoamérica, primero a Bolivia? Normalmente yo he ido en contra de... Ni que hablar. Es decir, el jugador o el director técnico en Sudamérica quería destacar y ser famoso para irse a Europa. Y yo hice al revés el camino, es decir, hice los 8 años primeros en Europa y luego vine a América Latina. Yo creo que ese orden no importa tanto. Lo que sí es importante es que, para mí, Europa es como una dama, una señora, y América Latina es como una joven. Como una joven que tiene su ímpetu, tiene su fuerza, tiene su desarrollo, tiene su moda, tiene su minifalda, tiene su preocupación por la estética. Y la Europa es más señorona, más antigua, más las ciudades son más pulcras, la higiene es mejor, etcétera, etcétera. Entonces, depende de mucho cómo seas tú de carácter. En ese sentido de si te gusta la aventura o te gusta moverte o te buscas por América Latina. Si no, por Europa te quedas como más a gusto. O si no, te vas a una sociedad como la japonesa, que es íntegra de arriba hasta abajo. Yo aprendí y yo hablo muy bien japonés. Pero porque me encantó la cultura japonesa, pero no por otra cosa. Y sin embargo, en el aspecto de, yo creo que hoy en día, el fútbol mundial está en manos de Francia. O sea, los franceses son los dueños de los equipos fuertes, de los equipos importantes, son campeones del mundo en la selección, los franceses. Pero pienso que el fútbol mundial, sin la presencia de los latinoamericanos, no se consigue. Diferente la definición para pensarla. Vamos a ir al Bolivia que clasificó
en el 94 al Mundial de Estados Unidos. ¿Por qué se dio esa excepción donde la selección del altiplano logra ir a este torneo por primera vez y desde ahí nunca más se pudo hacer? Ten en cuenta que en el 93 nosotros clasificamos al Mundial, pero se jugaba en grupos, 2 grupos. Y en un grupo era el de 4, en otro de 5. En el de 4 era porque Chile estaba castigado por los temas del Maracaná, por Claro. la ceja del Fondo Roja. Entonces, a nosotros, a mí cuando me propusieron entrenar a Bolivia, claro, Bolivia estaba en un grupo de 5 equipos donde clasificaban 2. Estaba Brasil y Uruguay. Sí. Estaba Ecuador, que iniciaba un proceso importante, y luego estábamos Bolivia y Venezuela a ver quién era el. Pero nos quisieron desclasificar por la altura, fíjate. Te estoy diciendo lo contrario de lo que la gente cree. Totalmente. Porque yo siempre dije, ¿por qué me dicen de la altura si La Paz siempre ha estado a la misma altura y nunca había clasificado al Mundial? Entonces, ¿pero qué pasaba? Nos querían desclasificar porque nos hicieron todos los partidos, nos hicieron debutar en Venezuela con un calor horrible en Puerto Rosario. Y luego todos los partidos seguidos en La Paz, y al final nos tocaba todo lo duro. O sea, entonces, nosotros, ten en cuenta que ese Mundial tú eras muy niña. Sí. Y el valor del empate era 50% del valor de la victoria. Así es. Y adujeron y dijeron que era por darle más ofensividad al fútbol. Mentira. Era para que otra vez Bolivia no dejara fuera a Uruguay, por ejemplo. Okay. ¿Por qué? Porque en un partido, por ejemplo, Brasil y Bolivia comparados, ¿quién gana más partidos? ¿Brasil o Bolivia? Brasil. Sin duda Brasil. Y a Brasil, a ti como Bolivia, ¿qué te queda? A ver si le sacas el 50% del valor con un empate. A ver. Claramente era otra modalidad de juego y donde el empate tenía otro valor, o sea que es muy difícil de comparar ambos torneos, ¿no? Eso sin duda. Pero, ¿qué concepto tiene actualmente del fútbol peruano y de la selección peruana en particular en comparación con la boliviana y con el fútbol boliviano? Yo llevo mucho tiempo viviendo en Bolivia y he seguido muy de cerca la evolución del fútbol peruano. Y en el fútbol peruano ya no se andan con chiquitas. Es decir, si un equipo no paga, baja de categoría y se va. Antes no era así. El fútbol boliviano quizá carece de eso, que hay una serie de leyes pero no se aplican. Entonces, claro, yo vuelvo a decir, pero nunca, siempre he sido partidario de que el fútbol peruano tiene que estar ahí. Pero sin embargo, la última vez en el Mundial de Rusia, Perú, yo no lo he jugado tanto por el Mundial que hizo, sino por la Copa América que hizo después. Es cierto. Pero todos sabemos que la clasificación de Perú para el Mundial de Rusia fue de esa manera. Pero eso no hay por qué esconderlo. Cuando has jugado una Copa América buenísima y has llegado a la final, y etcétera, etcétera. Es decir, que si eso sirve para resurgir un fútbol que nos hizo en su día, cuando éramos muchachos, vibrar a todos, bienvenido será. Pero es importante, por ejemplo, Chile y Perú han dado una lección por sus ligas. Las ligas se juegan y las leyes están para cumplirlas, no están para decir, qué bien esa ley, pero para mí no es. No, completamente de acuerdo. Cuando las reglas y las leyes se cumplen realmente,
es todo mucho más sencillo porque ya están las pautas arriba de la mesa, ¿no? Espérennos un poquitito para seguir hablando mucho más con el polémico Xavier Ascargorta. La Liga 1 Betson te trae las emociones, los amagues, los remates, las atajadas y sobre todo los goles. Disfruta la Liga 1 Betson, aquí en Gol Perú, el canal del fútbol. De lunes a viernes a las 10 de la noche, Gol Perú tiene debate, información y entretenimiento para que no te pierdas todo lo que acontece en el fútbol nacional e internacional. Los lunes y viernes, toda la experiencia de Alberto Beingolea para comandar un panel de expertos que analizarán todo lo sucedido en la Liga 1 Betson, la Liga 2, la actuación de los peruanos en el extranjero y las mejores ligas europeas. La tribuna Gol Perú. Los martes, miércoles y jueves, Carolina Salvatore, Sergio Moreno y Giancarlo Granda llegan con su propio estilo para contarnos las 10 noticias más relevantes del día en el ámbito nacional e internacional. 10 por 10. De lunes a viernes, lo mejor en el horario de las 10 de la noche está aquí y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Alberto Beingolea llega a la tribuna, el lugar donde el hincha más apasionado habla sobre fútbol. Todos los partidos de la Liga 1 Betson y la Liga 2, las actuaciones de la selección peruana, el desempeño de nuestros compatriotas en el exterior y las mejores ligas internacionales son analizadas al detalle por el periodista deportivo más experimentado de la televisión peruana. Junto a nuestros destacados panelistas, tú tienes un lugar preferencial en la tribuna Gol Perú. Todos los lunes y viernes a las 10 de la noche y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Protege tu salud. Usa correctamente la mascarilla, cubriendo bien la nariz, boca y mentón. No lleves el virus a casa. Bienvenidos al tercer y último bloque con Xavier. Te tengo que preguntar, vos que conocés bien ambos tipos de futbolistas, ¿qué diferencias encontrás entre los jugadores de fútbol sudamericanos con los europeos? Polémica que se habla en todos lados. Es distinto porque, pero ha evolucionado con los pasos intermedios. Es decir, antes, por ejemplo, un futbolista tenía que ser argentino, brasileño, uruguayo, peruano, chileno, muy bueno para ir directamente el salto a Europa. Ni que hablar. Si no, se quedaba en México. O entraba a Europa a través de Bélgica, porque Bélgica ni tenía número de extranjeros, y era un mercado abierto, etcétera, etcétera. Hoy en día yo creo que hay un paso importantísimo con la MLS. Que la MLS está siendo refugio de muchos futbolistas que están dando el salto intermedio antes de llegar a Europa. Entonces ya no hay tanto el caso del futbolista sudamericano que con 16, 17 años se veía obligado a salir de su país para dar de comer a su familia. Sí, claro. Y muchas veces llegaba a equipos de mucho nivel en donde no era titular y volvía. Y cuando volvía, como la gente de aquí también tiene su personalidad y su peculiaridad, le decía, ¿qué te creías tú? ¿Que ibas a hacer aquello y lo? O sea, tranquilo. Entonces creo que ha mejorado eso, ha mejorado el sentido de que hoy en día el futbolista de aquí, de Sudamérica estoy diciendo, va a Europa más formado, más hecho. Sí, puede ser que tenga razón. Obviamente que la MLS es un paso intermedio, ni que hablar. Ahora le propongo el de pared. Básicamente es un ping-pong donde le digo una palabra o una frase
y usted me responde lo primero que se le viene a la cabeza. Ser futbolista. Ser todo. Y ser agredido. Ser médico. Ser tú el agresor. Su faceta como director técnico. Conjunción de elementos alrededor de una idea. ¿Europa o América? Me quedo con Latinoamérica. Estados Unidos, 1994. Fue una experiencia que fue única. No la cambio por nada, ni por todo el dinero del mundo. Y me hicieron ofertas muy interesantes de dinero, que no las acepté, por vivir una experiencia desde dentro de un mundial. Ser director técnico en un mundial. Por eso, es ser algo distinto, no sé, creo que es el máximo que un entrenador puede aspirar. Es vivir desde dentro un mundial. La frase que más le gusta. Y cómo se juega. O se juega. Alrededor de eso hay muchísimas matizaciones. Pero, por ejemplo, yo le voy a decir, ¿cuántas horas tiene el día? 24. Póngale 8 para dormir, que ya es dormir. Póngale 8 para la actividad mayor de esa persona, sea su trabajo, sea su estudio, su universidad, su comida, su colectivo, su web. Quedan otras 8. ¿Qué hacen esas 8 horas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos en esas 8 horas? Entonces hay una palabra que es clave en la vida de una persona, que es ser ordenado. Porque el orden ahorra muchísima energía. Muchísimas gracias por tomarse ese tiempo, por estas charlas, por el aprendizaje. Nada, un verdadero placer estar con usted. Muchas gracias y te voy a decir, te voy a volver a finalizar la entrevista de la misma forma que empecé. Y te he visto en la foto y te pareces mucho a Paula. Eso dicen algunos. Él lo dirigió en el Sevilla cuando Pablo era un chiquitín, como 10 años más chico que yo. Pero sí, al parecer, según el profe, soy bastante parecida. No sé, hay gente que dice que sí, hay gente que no. Les mando un beso muy, pero muy grande y en breve ya nos volveremos a encontrar. Canal exclusivo de Movistar TV.